Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de ¿cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar.
¿Cómo somos libres de la Babilonia terrenal? La única manera en que somos libres de la Babilonia terrenal es como lo hizo Daniel y sus 3 amigos. Aunque ellos estaban como esclavos en Babilonia, ellos sabían quiénes eran. Daniel y sus amigos sabían que ellos eran príncipes. Y al ser príncipes, jamás perdieron su rumbo. Y por eso Daniel, dice la palabra, decidió no contaminarse. Y como Daniel decide no contaminarse, sus 3 amigos, ¿se da cuenta lo importante que es estar en familia? Sus 3 amigos dicen, nosotros tampoco queremos contaminarnos. Y la gente, en este caso, quien es el eunuco que los dirigía a ellos, dice, oiga, esta gente se ve bien con las decisiones que toman. Yo les hubiera podido dar lo que el rey les dio, pero ellos decidieron no contaminarse y mire cómo se ven de bien. ¿Cómo podemos ser libres? Teniendo una vida devocional. Dígalo conmigo, teniendo una vida devocional. ¿Y qué es una vida devocional? Bueno, número 1, escuche, la vida devocional no es solamente un momento del día en que sacamos para orar y tener intimidad con Dios. Yo le pregunto algo, ¿dejo de ser esposo cuando mi esposa se queda en casa o ella sale para su trabajo y yo salgo para el mío? ¿Yo dejo de ser esposo? Yo sigo siendo esposo. Y gracias a Dios por estos aparaticos que hoy uno en cualquier lugar se puede comunicar, en donde uno esté, bendito sea Dios, con mucha seguridad, por favor, con mucho cuidado. Uno se puede comunicar, en mi caso, con mi esposa. Me puedo comunicar con mis hijos. ¿Dejo de ser papá cuando mis hijos salen para la universidad, para el colegio? No, yo sigo siendo papá. Sigo siendo esposo. Sigo siendo hijo de Dios todo el tiempo. Mi vida devocional no es de un ratito. Mi vida devocional es de todo el tiempo. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 13, dice, oren todo el tiempo. Oren todo el tiempo. Oren todo el tiempo. ¿Cuándo debemos orar? ¿Solamente en la madrugada? ¿Cuando estamos saliendo a coger el bus? ¿Cuando estamos llegando al colegio? ¿Cuando estamos llegando a la universidad? ¿Cuando llego al trabajo? ¿Cuando estoy en el trabajo durante el día? Debo orar en todo tiempo. Porque la vida devocional tiene que ver con rendir mi vida completamente. Mire, yo hice un pacto con mi esposa en el altar. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando el pastor me pregunta si yo estoy decidido a vivir con ella hasta que nos separe la muerte, mi respuesta fue amén. O sea que yo no dejo de ser esposo cuando no estoy con ella. Ella en este momento no está aquí conmigo, pero yo sigo siendo su esposo. ¿Me hago entender? Con Dios usted debe tener comunicación todo el tiempo. Y más en el hecho de que Él todo el tiempo ha puesto su mirada sobre ti. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. O sea que Dios no me deja en ningún momento. Dios todo el tiempo quiere estar conmigo. El primero que quiere estar conmigo es Él. La pregunta es, ¿yo quiero estar con Él? Pero para tener una vida devocional, debo aprender a tener tiempos de oración. Yo sé que aquí hay niños, pero voy a poner este ejemplo. Para que yo pueda ser, inclusive por causa de las leyes humanas, para que yo pueda determinar que realmente soy esposo, en este caso de mi esposa, yo debo tener una vida de intimidad con ella. Y no estoy hablando solamente de la parte sexual, estoy hablando de que ella me necesita en sus buenos momentos como en sus
tiempos difíciles. ¿Me hago entender? Pero legalmente yo debo llegar a consumar mi vida de esposo sexualmente con ella. ¿Para qué? Para que la ley diga, ahora son esposos. De hecho, cuando parejas que se casan, y no entiendo por qué, y no me voy a meter en ese tema ahorita, pero se casan y finalmente nunca llegaron a tener relaciones sexuales. Nunca llegaron a intimar en esa área. La otra persona, la persona de los dos que demande diga, nunca llegamos a ser esposos, pero ustedes se casaron legalmente. Alguien dijo que ustedes eran esposo y esposa, sí, pero nunca llegamos a intimar. Y como no llegamos a intimar, pues entonces el matrimonio se puede deshacer. Terrible eso, ¿cierto? Si yo soy hijo de Dios, yo debo llegar a intimar con Dios todo el tiempo, en todas las áreas. Dios tiene su mirada puesta sobre mí. ¿Me dicen amén? Le pregunto algo. ¿Mi sexualidad le pertenece a Dios? ¿O es algo mío nada más? Mis pensamientos. De hecho, la Biblia dice que todo mi ser, alma, cuerpo y mi espíritu sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. O sea que al Señor le interesa el espíritu que Él puso en mí, mi alma y también mi cuerpo. A Dios le interesa intimar con nosotros. Eso es la vida devocional, todo el tiempo. ¿Quién me puede coger a mí la mano con toda confianza? Mi esposa. ¿Lo puede hacer aquí la doctora Sandra? No. Yo le puedo decir, venga hermana, oramos, ¿cierto? Pero con toda confianza, mi esposa llega y me coge la mano y ella ya no pregunta. ¿Me hago entender? Porque ahí hay una relación íntima, muy cercana. ¿Me dicen amén a eso? De igual manera funciona con Dios. Tú puedes hablar, Él todo el tiempo está atento a escucharte. Eres su hijo especial. Pastor, pero somos muchos. Pero pues Él es Dios. Él es Dios. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y se lo voy a enseñar. La oración no es un rezo. La oración no es una repetición. ¿Lo tiene claro? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿lo debemos nosotros repetir o lo debemos orar? Diga conmigo, orarlo, orarlo, orarlo. Esa es la manera. Porque la oración es un diálogo. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes en este momento? Dialogando. ¿Sí? Dialogando. Ustedes me están escuchando y si alguno de ustedes expresa algo, yo lo voy a escuchar. Porque estamos acá juntos. La oración es un diálogo. Es una relación entre dos o más personas. En este caso, yo puedo orar al Espíritu Santo y Jesús y el Padre se van a molestar. ¿No? Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Si yo oro a Jesús, el Espíritu Santo y el Padre se van a molestar. No, porque Jesús es Dios. Si yo oro al Padre, Jesús y el Espíritu Santo se van a molestar. No, porque el Padre es Dios. Son una sola persona. Son tan íntimos que son una sola persona. Y puedo orar con los tres como uno que son, o puedo orar con el Espíritu Santo sin que el Padre y el Hijo tengan ningún problema. Porque el Espíritu, todo lo que yo hable con el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre lo van a saber. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Qué es la oración? La oración es una expresión genuina y de amor. ¿Sabe? Aquí, mire, no le vaya a contar a la pastora. Pero en 22 años de matrimonio que tengo con ella, algo que yo siempre le he ayudado a ella a que forme en su vida es que cuando yo le hablo, yo espero una respuesta. No sé, aquí los que son esposos, cuando uno le habla a la esposa, uno espera una respuesta. No a la indiferencia como que... Aquí se lo digo.
Cuando tú hablas con Dios, con Él no sucede ese problema para nada. Nada. Pero lloro un poquito. Cuando tú hablas con Dios, Él siempre está muy pendiente de lo que tú estás hablando. Tu oración le interesa a Dios. Pastor, pero es que llevo tiempo orando. Volvamos con Daniel. Míreme, Daniel duró 21 días orando y ayunando, pidiendo a Dios una respuesta. A los 21 días, cuando le llega la respuesta, el ángel viene y habla y le dice: desde el primer día que tú hablaste y decidiste preguntarle a Dios, Él te envió la respuesta. Pero, le dice el ángel, pero se me oponía el príncipe de Persia. A los ángeles. O sea, mira, Daniel oró y Dios dijo: respóndanle, por favor, díganle esto. Y el ángel sale a dar la respuesta. Pero habían demonios, en este caso el demonio de la nación de Persia, del imperio persa, y no dejaba que Gabriel pasara, no lo dejaba pasar. No, usted no va a llevar la respuesta. ¿Has estado orando, perseverando para recibir respuesta? Yo te digo algo, mientras tú oras, hay demonios que se oponen a tu oración, pero Dios ya respondió. ¿Tú qué tienes que hacer? Perseverar. Porque la respuesta desde el primer día que tú comienzas a orar viene para ti, pero tu labor es perseverar. No desmayes. Pero Dios es todopoderoso y puede vencer al demonio de una vez. Sí, pero Dios también quiere verte perseverar. ¿Lo estás recibiendo? ¿Qué es la oración? Es el deseo profundo en relacionarme con mi Creador, mi Dios, pero sobre todo mi Padre. Mi papá cumplió ayer 81 años y mi relación con él cuando yo era un niño, inclusive cuando era un joven, fue muy difícil. Fue muy difícil. Fue tan especial. Yo llegué anoche de trabajar y pues él estaba cumpliendo años y yo le dije: si alcanzo a llegar temprano, paso a darte un abrazo. Él vive ahí cerca de donde nosotros vivimos. Y cuando yo entré, mi papá me dijo: hola, corazón lindo. Así. No, en serio. Y fue tan especial poder acercarme, darle un abrazo y celebrar de esa manera 81 años de vida de él. Wow. Poderle besar su frente, verle sus canas. Eso fue muy especial, pero súper especial. Le digo que no alcanzo a describirlo totalmente cómo fue, cómo lo sentí yo. Pero fue una eternidad. Y estuve solamente unos minutos con él. Pero fue una eternidad. Si eso puedo yo vivirlo con mi padre, con el cual no tuve de repente una muy buena relación cuando era un niño, cuando fui un joven, pero ya ahora siendo un adulto puedo tener una buena relación con él. ¿Qué será con nuestro papá? Que con él no hay límites. ¿Te imaginas a papá Dios diciéndote: hola, corazón lindo? Wow. Solamente se lo dejo para que lo acepte de esa manera delante del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6, 5 y al 8. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, diga, eso es para mí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Sabe usted qué enamora el corazón de papá?
¿Sabe usted lo que enamora el corazón de papá? Cuando hablamos con él. Cuando le sacamos tiempo de calidad solamente para hablar con él. Todo el día estamos ocupados. Pero ese corazón lindo se escucha cuando tú dices, mi tiempo ahora es solamente para ti. No es para nadie más, es solamente para ti. De allí que la oración debe ser un deleite, no una carga. ¿Saben qué nos enseñó la cultura de la iglesia tradicional? Que orar era un castigo. Padre, acúseme de que he pecado. Y usted confiesa su pecado. ¿Y qué hace el Padre? No estoy hablando del Padre Celestial, sino del Padre, digamos, terrenal, sí, el de la iglesia tradicional. El cura, para que usted me entienda, el cura, que dice, listo, te vas a rezar tantas Ave Marías y tantos Padres Nuestros para que seas perdonado. Y nos enseñaron que la oración era un castigo. Y bueno, yo le digo algo, bueno, gloria a Dios, porque pues en todo caso, pues la gente pues trataba de alguna manera de acercarse a Dios, ¿sí? Pero no es la manera correcta, no es el camino. El camino es que yo me acerque porque me deleito, porque quiero estar con Él, porque para mí no es un castigo, no es una carga. Congregarme no debe ser una carga, todo lo contrario, estoy con mis amigas hebritas. ¿Me hago entender? Estoy aprendiendo con ellas, andamos juntas, ¿sí? Ahí en el pasto verde precioso, juntas comemos, nos alimentamos y durante la semana, si necesito a alguien que esté orando por mí, ahí vamos a estar juntos. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Cuán importante es conocer lo que es la oración? ¿Dicen amén a eso? Ahora, ¿la oración es una obligación? Pregunto yo. ¿La oración es una obligación? No. Debe ser, dígalo conmigo, un deleite. Ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Hay un mapa que usted tiene ahí enfrente suyo. Y es que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, bueno, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Enséñanos cómo debemos hacerlo. Bueno, Jesús les dio un mapa. Jesús les dijo, cuando ustedes oren lo deben hacer de esta manera. No porque sea, se lo repito, un rezo, sino porque debemos dirigirnos a Dios de esa manera. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, cuando ustedes oren, reconozcan a Dios como Dios o como papá. Como Dios o como papá. Todos sabemos que Dios es Dios, pero ¿qué dice Jesús? Cuando ustedes oren, reconózcanlo como... Porque no hay nada más íntimo de uno como hijo que poder acercarse a su papá y recibir lo que uno necesita. ¿Sí o no? Protección, provisión y todos los pro. ¿Están conmigo? ¿Y qué más deben hacer? ¿Qué más deben hacer cuando oren? Dice Jesús, adórenlo. Santificamos tu nombre. Adórenlo. ¿Y cómo podemos adorar a papá? Yo por lo menos, se los digo personalmente, yo lo acaricio, lo abrazo. Y usted dice, pastor, ¿usted lo ve cara a cara? Yo le tengo que decir que no. Pero gloria a Dios por la imaginación. La imaginación es un regalo que nos dio Dios. La imaginación, Dios la usa para darnos sueños. Amén. Pero sobre todo, para que lo podamos ver. ¿No dijo Jesús, bienaventurados los que creen sin haberme visto? ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús alguna vez como lo vio Tomás? ¿Cierto que no? En cambio, Tomás estuvo 3 años y medio viviendo con él, comía, dormía, viajaba con él. Y a la hora de la hora, el tipo decidió no creer. No voy a creer hasta que yo no meta la mano en una de sus llagas. Y Jesús le dice, pues hágalo, mijo. Le da para mí, una de las llagas más cercanas, más íntimas. Porque el Señor tuvo que abrirse su bata, ¿sí? Y decirle, mijo, meta su mano dentro de la llaga, soy yo. Además, esa llaga, ¿por qué se abrió esa llaga? Porque una lanza atravesó hasta el corazón. ¿Y qué más cercano en una persona que tener su corazón cercano a uno?
Y Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, tienes que convertirte en un creyente. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Amén. Ojo a esto, ¿cómo orar? Ahorita sigo con el Padre Nuestro, ¿vale? ¿Le parece? ¿Cómo orar? Busque un cuarto de guerra. ¿Han visto esa película? Eso es una delicia ver esa película. Amén. Es impresionante ver cómo una persona tiene un lugar especial para orar y las batallas, por más fuertes que sean, se convierten en una victoria. Busque un lugar. Usted dice, pastor, el único lugarcito que yo tengo en la casa así privado es el baño. Convierte ese baño en su cuarto de guerra, en su lugar de oración. Si usted puede escoger en su casa, en su apartamento, un lugar especial para orar y apartarlo solamente para orar, hágalo. No tema hacerlo, hágalo. Y que sea el lugar en donde usted se encuentre a diario con papá. ¿Dicen amén? Segundo, ¿cómo orar? Entonces, reconociendo. Y ahí entonces vuelvo a que lo reconozcamos. Cuando usted ore, ¿debe reconocerlo como Dios? Claro que sí. Claro que sí, pero lo primero que usted debe hacer en este caso para poder tener cercanía con Dios es que usted lo vea a Él como papá. ¿Me dicen amén? Tercero, adoración y alabanza. Y ahí estoy en el Padre Nuestro, adoración y alabanza. Venga, ¿por qué alabamos al Señor? Escúchelo, alabamos a Dios por lo que Él hace, pero adoramos a Dios por quien Él es. Entonces dígalo conmigo, alabamos a Dios por lo que Él hace, pero adoramos a Dios, dígalo, adoramos a Dios por quien Él es. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? Diga, mi papá. Dígalo así, diga mi papá. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? No. ¿Por qué adoramos a Dios? Por quien Él es. Y alabamos a Dios por lo que Él hace. Por ejemplo, ¿qué hizo por ti Él? Te salvó. Pero ¿quién Él es para ti? ¿Quién es Él para ti? Diga mi papá. Entonces lo adoramos porque Él es papá, pero lo alabamos porque Él me salvó. Cuarto, debemos ponernos bajo cobertura. Entonces, ¿qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, venga tu reino. Quinto, debo aceptar la voluntad de Dios por obediencia, no por obligación. Que yo pueda hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como tu voluntad se hace en el cielo. ¿Ustedes creen que los ángeles que están en el cielo con el Señor le obedecen? Ni lo piensan. Eso, el Señor está hablando y ellos ya están listos para obedecer. Así debe ser cuando usted ore. Y la oración debe ser ¿cuándo? ¿Solamente en las madrugadas? ¿Qué dijo Pablo a los tesalonicenses? Oren en todo tiempo. Sexto, y esto se lo enseño, no tema pedirle a Dios. No tema pedirle a Dios. Mire, usted va a encontrar gente que le va a decir, ay, deje de pedirle tanto a Dios, solamente adórelo y alábelo. No, mentiroso el diablo. Míreme para acá. Dios dice, pidan, busquen, llamen, porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y el que llama, se le abre la puerta. Séptimo, arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento tiene con qué? ¿Que ver con qué? Con pedir perdón y perdonar. Porque si yo no perdono, no podré ser perdonado. ¿Lo tiene? Papá, perdóname. Perdona a tu hermano que te hizo eso. No, yo no lo puedo perdonar. El Padre dice, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Cuando usted ore, arrepiéntase. ¿De qué manera? Pidiendo perdón y perdonando.
Entonces ya les di el 8. Perdonando a otros. 9. Interceder. E interceder tiene que ver con qué. Guárdame, por favor. No me dejes caer en la tentación y guárdame del maligno. ¿Qué es la intercesión? Ya estoy terminando. ¿Qué es la intercesión? Es ponerme en oración por otros. Cuando yo oro, yo digo, Padre nuestro. No estoy orando solamente por mí. Estoy orando por mis hijos, por mi esposa. Estoy orando por ustedes. Estoy orando por la gente de este barrio, la gente del barrio en donde yo vivo, la ciudad en donde yo vivo, la nación en donde yo vivo. Amén. Cuando ores, no solamente ores por ti. Sí comienza orando por ti. Porque si tú tienes fuerza, puedes ayudar a otro. ¿Han visto que en los aviones cuando uno va, le dicen a uno que si se llega a despresurizar el avión, va a caer una mascarilla, ¿cierto? ¿Y qué debe hacer usted? ¿Comenzar a ayudar a los demás? No. Primero se pone la mascarilla usted y cuando usted ya está bien, busque a los que están a su alrededor para colaborarles. La oración funciona de la misma manera. Ora primero para que Dios te fortalezca a ti. Cuando Dios te haya fortalecido a ti, sigue orando por los demás. Y termino con esto. Exalta al Señor, exaltación. Porque el Padre Nuestro no termina en que guárdame del maligno y amén. No. El Padre Nuestro que está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, ese Padre Nuestro termina así, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza y la adoración debe ser todo el tiempo. ¿Me dicen amén? Y escuche esto, una vida de oración me lleva a tener una vida de poder seguir, poder afirmarme, poder servir. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo.